escuchan? ¿Sí? Ya. Bueno, el tema que les traigo hoy día y la señal que ojalá les pueda dejar para el próximo año es tremendamente blanda. Me voy a salir un poco de lo usual y voy a tratar de usar números, pero para poder ver cosas que a lo mejor a nosotros como marqueteros nos está afectando un poco la vista. Voy a hacer puntual enfoque en los millennials. Llevamos ¿cuánto? Como 10 años hablando de los millennials, ¿no? Y la idea es que veamos la conclusión de lo que está pasando, dado que ya estamos a puerta de que llegue una nueva generación y entendamos si lo hicimos bien o lo hicimos mal como marqueteros con respecto a este segmento. Vamos a hablar más de millennials, vamos a hablar de chillennials. Y vamos a tratar de entender cómo esta tendencia a lo mejor mundial cayó en Chile y qué es lo que pasó. Cuando empezamos a ver lo que se habla de los millennials, ¿cierto? Todo el mundo piensa que a nivel de marketing era un segmento tremendamente atractivo. Todos los estudios en general que a nosotros nos pedían, por ejemplo, en la oficina, querían conocer a este segmento, querían generar una propuesta de valor para este segmento. Y los medios, las investigadoras de mercado, los marqueteros, el comercio, todos querían tener un pedazo en la torta del gasto de este segmento. Y así, por ejemplo, cuando uno ve lo que sale en los medios de este segmento, uno se empieza a encontrar con cómo atraer a trabajar a millennials en mi empresa, cómo retener a estos millennials, el que están haciendo, el que están pensando, las estrellas, por ejemplo, que se están generando. Empiezan a salir mitos también de que son inestables, de que no les gusta el compromiso, de que a lo mejor no son tan confiables como la gente mayor. Y, por ejemplo, tomo la última portada que salió en la revista El Sábado, de este sábado recién pasado, que ya llega a generar un estereotipo de que el millennial hoy en día es así, y todos los millennials son así. La idea que tenemos hoy en día también es tratar de entender que estas creencias que se han generado en torno a este segmento no necesariamente nos están llevando a un análisis correcto. Hoy en día se habla mucho de que el mundo gira en torno a ellos, o que ellos mismos, y aquí voy a hablar es que nosotros mismos, porque yo estoy colgando justamente dentro de los millennials, según una persona en mi oficina yo me he caído de los millennials, pero todavía me siento adentro, que el mundo gira a lo mejor en torno a nosotros, o que la tecnología nos hizo más libres que el resto de los segmentos que nos antecedieron, que está la tendencia a querer ser el propio jefe, de ser libre en el trabajo, ser libre en todo, y que en general uno vive más que para trabajar, para sustentar una familia, uno vive para ser feliz. Y uno persigue esa felicidad ante todo. La cosa es que yo personalmente creo que no es tan así. Cuando empezamos a mirar esto, lo primero que yo quiero invitarlos a ustedes es que nos saquemos todos los preconceptos y los prejuicios de la cabeza. Y empecemos a mirar este segmento sin mito. Y yo les voy a mostrar algunos números que me van a ayudar a sustentar lo que les quiero contar. Primero, veamos un mito, que no tienen ataduras familiares, que son individualistas, que son egocéntricos, que el mundo gira en torno a ellos, y que es primero yo, segundo yo y después el resto. Cuando empezamos a entender hoy, por ejemplo, cómo viven los chillennials, nos encontramos con que el 6% son hogares OINCs, personas que viven solas, que tienen un ingreso. Solamente un 9% son parejas de jóvenes que viven solos, sin hijos, con dobles ingresos. Pero hay un 62% hoy en día de las personas entre 15 y 35 años que tienen hogares tradicionales. Son ellos con hijos. Y hay un 23% de este segmento que también ha sido fruto de muchos reportajes, ¿cierto?, de los canguros. No sé si los han escuchado nombrar. Personas después de los 25 años que por elección propia se quedan viviendo en la casa de los papás. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado eso, lo tienen ahí. Yo personalmente viví hasta los 30 años en la casa de mi mamá. Y les voy a contar por qué viví hasta los 30 años en la casa de mi mamá. Entonces, personalmente, ahora uno empieza a entender que cuando uno empieza a crear estos estereotipos, uno se da cuenta que, si uno lo ve por lo que el marketing nos cuenta o por lo que los medios nos dicen, solamente el 15% de los hogares chillennials hoy están bajo el estereotipo del millennial. De estos jóvenes que quieren vivir solos fuera de las casas de los papás, independientes, etc. Pero la gran mayoría son hogares tradicionales que tienen hijos. Y la llegada del hijo cambia mucho la construcción del hogar. Y estos canguros que les voy a contar en esta lámina que sigue y en la siguiente un poco el contexto. Hay un blog que
yo lo sigo en general, que se llama noeslaferia.cl, donde su dueño, Richard Sandoval, escribió una columna que se llama El homenaje a no irse de la casa. Cuando uno lee lo que sale ahí y uno entiende el approach que él le está dando, uno empieza a cambiar un poco el switch. Él dice que pensó, ¿cierto?, que está expuesto a que le digan cobarde por no irse, que no tiene huevos por no salir de la casa, que es un regalón, que le gusta que le laven la ropa, que le gusta que le cocinen, y que básicamente es el estereotipo y el trauma que se le está generando. Pero a nosotros se nos olvida que el gran porcentaje de los millennials que hoy en día viven en Chile son los frutos de todas las generaciones que crecieron en este nuevo desarrollo de la clase media chilena. Y muchos de ellos, por no decir la gran mayoría, son primeras generaciones de profesionales en los hogares. Por lo tanto, el peso y la presión que tienen encima de tener que devolver la mano a sus casas que se desvivieron por hacerlos a ellos los primeros profesionales, cambia un poco el foco. Y ahí uno se da cuenta que a lo mejor no son ni tan canguros, ni tan bolseros, ni tan, a lo mejor, muchas cosas que uno puede llegar a pensar, y uno se da cuenta que cuando habla de ese estereotipo, está hablando de un porcentaje muy chiquitito dentro de todo el gran porcentaje que son los millennials. Y de hecho, solamente para entender, si uno solamente viera lo que son los canguros en Chile, este segmento, que se les dice que son los mamones dentro de los jóvenes, se da cuenta que el 70% son C3D. O sea, los que realmente se quedan para evitar gastos es solamente un 30% de este grupo. Es el 30 del 23. O sea, ya es bastante más chico. Pero el otro 70% no se queda hoy en día en la casa porque eventualmente quiera ahorrarse gastos, sino que muchos de esos se quedan en la casa porque sienten la obligación de que tienen que devolver la mano. Y de hecho, el 80% de estos hogares canguros, hay más de 2 personas que aportan el ingreso al hogar, donde este canguro que se quedó es una fuente importantísima de los ingresos de esa casa. Paga las cuentas, ayuda a pagar las cuentas, ayuda a hacer un montón de cosas. Entonces, en la práctica, lo que se empieza a generar, y el primer mito que queremos romper, es que hay muchos de estos canguros que no están por gusto. Y que más encima tienen la presión de los estereotipos que nosotros les creamos, de que tienen que salir, pero muchos de esos no quieren salir, porque tienen que devolver la mano. Entonces, saquémonos el tema de que son egoístas o flojos. Perdón. Por ende, entonces, lo que sí ha cambiado y lo que tenemos que entender es el concepto de familia. Pero la familia sigue siendo tremendamente importante para este segmento. De hecho, cuando uno empieza a analizar datos, cerca del 60% hoy sigue creyendo que el matrimonio o la familia, bueno, cada vez menos el matrimonio, cada vez más la familia, es la base de la sociedad, es la base de la construcción de todo. Lo que sí ha cambiado es lo que significa familia. Y eso no tiene nada que ver con lo que pasaba hace 10 años atrás. Y eso solamente tiene 10 puntos de diferencias porcentuales con las personas mayores de 35 años. Cuando uno ve otro dato, uno se da cuenta, por ejemplo, hoy, que el 73% de los millennials está feliz con la familia que él creó. Y está feliz con vivir con los papás. Está feliz ayudando en su casa. Y eso es exactamente igual que los hogares que no son millennials. Entonces, de nuevo, no existe esa diferencia. Y de nuevo, una de las principales razones para buscar dónde vivir de los millennials que salen del hogar es poder estar cerca de la familia. De hecho, es la segunda razón cuando se busca una casa o un departamento. Y de hecho, si se recibieran un premio, el 57% lo usaría para ayudar y devolverle la mano a sus papás. Por ende, si queremos hablar de una realidad, con respecto al mito 1, los chilenos en Chile son lo que son gracias al esfuerzo de sus familias. Y muchos, si no la gran mayoría, sienten que tienen que devolver la mano. Por eso me quedé viviendo yo en la casa de mi mamá hasta los 30. El segundo mito es que son libres ante todo. ¿Qué implica esta libertad? Primero es que la tecnología para ellos es básica, ¿cierto? De hecho, uno ve que la tenencia de smartphone en Chile son 2 de cada 3 teléfonos. Cuando uno ve en el Chillennial, eso sube casi a 90%. La penetración de Internet en los hogares, estamos en torno al 57-60% en la población chilena. En los hogares donde hay algún Chillennial, eso sube casi un 80%. Pero al final, lo que implica esta hiperconectividad genera temas de rebote.
Y de hecho, cuando les preguntamos a los millennials hoy qué es lo que sienten que más los esclaviza en su vida, ellos contestan que es la tecnología. Hoy los jóvenes chilenos se sienten esclavos de la tecnología. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Es que cada vez sienten que no pueden separar entre su vida personal y su vida laboral. Que hoy en día el jactarse que uno iba a un restaurante a almorzar o que salía a trotar a las 11 de la mañana rebota cuando tengo que estar trabajando hasta las 4 de la mañana. La libertad de poder entrar a las 10, pero tener que quedarme a lo mejor trabajando hasta las 2, cambia y empieza a volverse un poco en su contra. Y de hecho, solamente para entender, cerca de un 86% de los millennials dice que le es imposible separar su vida personal de su vida laboral. Y cuando uno mira a los mayores de 35 años, eso baja un 66%. También entendemos que el emprendimiento, que era lo que teníamos en la cabeza, esta libertad, yo quiero ser libre porque por ende quiero ser mi propio jefe, quiero emprender, es una de las cosas que más ha perdido fuerza justamente en los menores de 35 años. Y eso puede ser súper contraintuitivo a lo mejor, con lo que uno cree. Pero hoy en día, por ejemplo, dentro de los millennials, el 37% dice que le gustaría ser su propio jefe. Pero cuando vemos a los mayores de 35 años, eso sube a 43%. Hoy en día, el ideal de ser el propio jefe se traspasó como efecto espejo a las personas mayores. Y ellas tienen más este idilio de poder tener a lo mejor la valentía que ven en los jóvenes. Pero el joven en sí mismo casi que se está un poco agotando del exceso de la libertad. Entonces, si uno empieza a entender este mito y lo quiere llevar a una realidad, al final la potencialidad que tiene la tecnología se transformó en pseudo-esclavitud. Y hoy incluso estamos viendo una revalorización gigante del modelo tradicional de trabajo. Ahora, no el modelo tradicional que a lo mejor nosotros estamos acostumbrados o que nuestros papás estaban acostumbrados. Es un modelo que es distinto. Yo como joven igual quiero tener más poder de decisión. Igual quiero tener más libertad dentro de la empresa. Quiero poder moverme más libre. Pero una de las cosas que más se están valorando los jóvenes es tener un horario fijo de entrada y un horario fijo de salida. Y es poder separar mi vida de trabajo con mi vida personal. Que hoy en día son cosas que están tremendamente difusas. Por otro lado, se habla que esta es la generación más libre y más feliz de todas. Y veamos qué pasa con eso. Y este es a lo mejor el mito que a mí personalmente me genera a lo mejor incluso hasta pena. Porque me identifica bastante. Por ejemplo, si uno mira hoy, el 2016, la felicidad de los chilenos está en torno al 63%. 63% de los chilenos nos sentimos felices con la vida que tenemos. Cuando uno mira cómo va eso en los menores de 35 sube a 68 y en los menores baja a 60 puntos, por lo tanto la brecha es de 8%. Pero cuando yo hago este mismo análisis del año 2005, por ejemplo, donde estaban recién creándose los millennials, incubándose los millennials, uno se da cuenta que los jóvenes eran felices en un 63% y las personas mayores en un 52%. La brecha era un 11%. Al final lo que uno entiende es que ser joven hace que sean siempre más felices, independiente de la generación a la cual pertenezcan. Y no es porque hoy en día nos dimos cuenta que existían los millennials o los millennials que podemos atribuirles que son la generación más feliz de todas. El joven siempre es más feliz porque tiene menos obligaciones. El problema es que hoy en día lo que sí entiende el millennial es que ser feliz hoy es mucho más difícil que ser feliz antes. Y de hecho un 65% hoy no cree que hoy día sea más fácil ser feliz. Al revés. Hoy día siente que la mano está mucho más pesada. Y cuando les queremos preguntar cuál es el porcentaje de acuerdo con respecto a una frase que es vivo la vida que siempre soñé tener, solamente un 24% de los millennials dice que está de acuerdo y que hoy siente que tiene la vida que soñó. Pero los mayores de 35 años sube a 32%. Entonces, en la práctica, uno entiende que todas las generaciones siempre nacen tratando de diferenciarse de la generación para atrás. El problema es que uno no asume los costos que tiene y que implican el buscar ser distintos a nuestros papás o a nuestros abuelos. De hecho, por ejemplo, les preguntamos también a los millennials, a los millennials,
¿Cuáles de estas sensaciones habían sentido en forma fuerte en los últimos 6 meses? 69% nos contestó que se sentía totalmente estresado. Un 63% que se sentía ansioso. Un 42% frustrado y un 20% que sentía rabia. Y cuando uno empieza a ver generación por generación y hace un análisis de lo que pasó para atrás y le pide a cada una de estas generaciones que nos cuente cuál es el dolor característico que él le asocia a su generación, el boomer nos cuenta que el dolor característico de su generación era la soledad. El X nos dice que el dolor característico de su generación era la depresión, la generación del Prozac. Y hoy en día, el Chillennial nos dice que los dolores característicos de su generación son la ansiedad y el estrés, la generación del ansiolítico. Por ende, el ser feliz es algo de la persona joven, no es de una generación. Y lo que sí es que el correr atrás de la felicidad, como los jóvenes hoy en día lo están haciendo, está teniendo costos que están siendo tremendamente altos. Y lo que nos deberíamos empezar a preocupar es cómo eso les va a rebotar a los hermanos chicos de los cabros que hoy en día tienen 30 años, a los Z. Al final, bueno, ¿qué es lo que nos empieza a encontrar? ¿Qué nos empieza a pasar? A mí me tocó comentar de esto en una reunión de coordinación de este mismo seminario con la gente de ICARI que habían hecho hasta un focus group con millennials, y una de las cosas que más salía era que incluso hoy en día estaban tratando de evitar contar prácticamente la edad que tenían, porque eso incluso les estaba generando el prejuicio de que eran poco comprometidos y les estaba costando encontrar hasta pega. Porque hoy en día uno sabe, o uno tiene el prejuicio de que estas personas a lo mejor se enganchan menos. Y eso, cuando uno empieza a ver, hoy en día ya incluso hasta genera memes. De hecho, uno puede poner millennial memes en Google y aparecen 700 hojas de Google con memes que se han creado. Como el que tengo 20 años y quiero ser CEO al tiro, no sé, no quiero buscar trabajo, prefiero ir con mis papás porque quiero un trabajo de $35.000 al año, todavía no encuentro un millennial, por ejemplo, que sepa recibir una crítica constructiva, etc. Ese tipo de comentarios es los que hoy en día nos encontramos como estereotipo de este segmento. Y por ende, está en la carga negativa, que cuando nosotros les preguntamos cómo se consideran ellos mismos, el 0% dice que se considera millennial. 0. Siendo que en las generaciones anteriores uno había cierto orgullo de la generación. Y yo creo que esta es una palabra que tenemos que parar. No sé si alguien vio esta película, pero ¿se acuerdan de Pulp Fiction? Que era cuando empezaba la matanza. ¿Qué es lo que se definen entonces? El cómo se ven. Y hoy en día los millennials se ven como adultos jóvenes. Y que fue incluso la palabra que empezamos a evitar para crear esta palabra más marquetera, que era millennial. Y hoy en día la palabra genera más rechazo que la palabra que tratamos de reemplazar. Y de hecho, cuando les preguntamos hoy a los chilenos, a los chillennials, ¿qué define hoy en día la adultez? Lo primero, independencia, trabajar. Nada más. Lo segundo, hoy en día, es empezar a formar una familia, independiente del modelo de familia que se forme. Y después viene el irse a la casa, después, por ejemplo, lograr cosas en la vida, que a lo mejor eso, el lograr cosas en la vida, era una de las cosas principales para los boomers o para los X, por ejemplo. Entonces, ya para ir cerrando y no a lo mejor seguirlos aburriendo con estos temas de jóvenes, más que conclusiones queremos dejar temas de conversación planteados. Y lo primero que queremos entender es que el real Chillennial hoy es el hijo de esta clase media que se desarrolló en los 90 en Chile. Que la vuelta a la democracia nos trajo el boom de los institutos profesionales, de las universidades privadas, del aumento de las carreras en las universidades tradicionales, el aumento de las matrículas. Pero al final la profesionalización se dio justamente en este segmento y hoy en día estos son los jóvenes que nosotros decimos que son chillennials. Yo los desafío a que le pregunten a un taxista dónde están los hijos. Están en la universidad. Yo los desafío a que encuentren un hijo de un almacenero de barrio trabajando en el almacén con el papá. ¿Dónde está el hijo del almacenero? En la universidad. Esos son los chillennials de hoy y no necesariamente los estereotipos que nos empiezan a crear. Por ende, y usando esa foto de manera totalmente irrisoria, el millennial o el chillennial no necesariamente es el cabro pituco que está viajando
que se preocupa de pasarlo bien, sino que hay que entender que son los hijos del desarrollo. El tema es que hoy en día uno de los sentimientos que está más fuerte dentro de esta generación es la sensación de tener que devolver la mano. Y eso le mete una carga emocional que es tremendamente fuerte. Y cuando uno entiende este segmento como el de la foto, es solamente el 5 o 6% de todos los jóvenes chilenos. Y para que tengan una idea, este segmento en Chile son cerca de 5,5 millones de personas. Y lo que nosotros entendemos por millennial nos superan los 300.000 o 200.000. Y eso, como marca, no nos da mercado ninguno a nosotros para poder trabajar. Lo segundo es que esta conectividad al final es una fuente de angustia. O sea, muchas de las cosas que hoy día nos empezamos a jactar de que eran cosas que nos generaban muchas cosas buenas, al final hoy en día nos termina dando una sensación de estar abrumados. Y estamos entendiendo, como ocurre al final de todas las generaciones, que los costos no necesariamente fueron menores que las oportunidades. Por otro lado, no se sienten faltos de compromiso. No nos aburrimos rápido. Esto pasó el dato, jefe, yo llevo 10 años trabajando en Animal. Y mis amigos han cambiado 2 o 3 veces de pega. Pero uno no se aburre. Lo que uno necesita son desafíos, que es distinto. Y si a mí un trabajo tradicional me da desafíos, yo me voy a quedar. El tema es que hoy en día quieren volver a ser atractivos para los empleadores. Y lo último es que son conscientes de que ser feliz hoy es más complicado. Pero no porque la vida de hoy sea más difícil, sino porque la vida de hoy tiene más variables que la vida que a lo mejor a los papás o a los abuelos les tocó vivir. Y por ende, ahí uno entiende que anden buscando simpleza, que anden buscando vivir al lado de un parque, que anden buscando caminar y no tener auto, que anden buscando tener otro tipo de cosas, pero que son experiencias simples que otorgan satisfacciones simples. 3 láminas y cierro. Lo primero es que muchos nos olvidamos que lo esencial de lo que hacemos todos que estamos aquí es entender cómo son nuestros segmentos objetivos. Es lo que nos enseñan. El tema es que cuando hacemos el estereotipo del millennial de clase alta, con poder adquisitivo, que lo pasa bien, que disfruta, que quiere viajar, que no se compromete, que le bolsea al papá en la casa, al final lo que nos ha pasado es que le hemos estado 10 años hablando de un segmento que no necesariamente nos ha entendido, porque no era el segmento. Y la nublada de vista que nos pegamos ha tenido consecuencias que son reales en la vinculación de marca. A mí estas últimas 2 o 3 semanas me han llamado un montón de marcas preguntándome qué puedo hacer para poder recuperar construcción marcaria en los jóvenes. No entiendo por qué los jóvenes se han alejado de nuestras marcas. Y un poco esto es la consecuencia. Y de hecho, si yo tomo los datos del Chile 3D, y yo miro el índice de capital de marca perceptual en la cabeza de la gente, y veo el año 2009, por ejemplo, en los chillennials, el promedio de valoración de las marcas en Chile era 675 puntos. Y el 2016, este año, bajó a 593. Cuando en las personas mayores de 35 años, las marcas perdieron un 2% de su capital marcario, en los jóvenes perdieron un 12%. Y yo creo que eso es una consecuencia del no haberle achuntado al segmento. Y yo creo que esto es una frase que debería por lo menos guiarnos también. Los estereotipos son el peor enemigo de lo que nosotros hacemos. El peor. Somos marqueteros, no podemos basarnos en estereotipos. ¿Y qué otros estereotipos nos están empezando hoy día? Las feministas no quieren que los hombres se mueran. Los inmigrantes no son todos delincuentes. Los viejos no son todos inútiles. O, por ejemplo, los pobres no quieren todo gratis. Todo esto lo leemos todos los días. Y hay millones de estereotipos más. El problema es que esto nos nubla y esto nos hace que al final nuestra pega no la hagamos. Por eso, si nosotros tuviéramos que dejar planteada una frase para el próximo año, es primero, si yo quiero recuperar a los jóvenes, tengo que sacarme los preconceptos. Pero sobre todo tengo que empezar a hablar sin juicios de valor. Tengo que lograr comunicarme sin juicios de valor. Pero para nosotros lo que es esencial el próximo año es poder tener la humildad de empezar a preguntarnos de nuevo las cosas y dejar de ser condescendientes y llenarnos de autorrespuesta. No sé si están de acuerdo, pero yo los invito a que volvamos a preguntarnos. Sigamos conversando, por favor. Ahí está mi correo, me escriben. Gracias.